digamos, la forma como nosotros evaluamos o caracterizamos un problema de salud. Tiempo, espacio, persona, ¿no? Y en base a esas características, la idea era que ustedes planteen hipótesis causales, ¿no? Porque no van a poder demostrarlo, porque no hay todavía el análisis inferencial o el análisis de causalidad se va a poder hacer siempre y cuando tengamos datos relacionados a los factores que están generando el problema, ¿no? Sin embargo, en la evidencia estadística que se genera en la atención diaria, ¿no? No tenemos esa información, ¿no? Por lo tanto, sí podemos plantear hipótesis, ¿no? Y en base a esas hipótesis, sí les he puesto ahí que tienen que proponer, ¿no? ¿Cuál va a ser el método, ¿no? ¿Cuál va a ser el tipo y el diseño de investigación con el cual se debería abordar esa hipótesis que ustedes plantean, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han entendido esta tarea o no lo han entendido, ¿no? Doctor, buenas tardes. Doctor, lo que tenemos que hacer es primero plantear la parte estadística, que son los análisis en Excel, y en base a los estadísticos, en base a eso tener que buscar las hipótesis, ¿no? Por supuesto. Pero esa tarea ya lo dejamos la semana pasada, pero nadie lo ha hecho todavía. Sí, bueno, yo no he podido avanzar todavía. Bueno, el día de ayer no tenía luz. Recién hoy día se ha restablecido la luz aproximadamente al mediodía y quería avanzarlo recién ahora porque como la publicación de la tarea es hasta el 6 de diciembre, por eso quería avanzarlo con pausa, no hacerlo todo hoy día. Ese es en mi caso, ¿no? No sé Bueno, de mis compañeros. no, por eso la pregunta era si, en realidad la pregunta está clara, pero de repente algunos de ustedes no lo han entendido, ¿no? Sí, lo primero que tienen que hacer es, ustedes ya han hecho ya su análisis de morbilidad, mortalidad general, ¿no? Eso lo hicieron en la tarea 2 y 3, ¿no? De ahí tenemos que sacar de las 10 primeras causas de morbilidad o de las 10 primeras causas de mortalidad, identificar una de las causas sobre la cual van a hacer esta cuarta tarea, ¿no? Entonces, la idea era que identificada esa causa, luego tienen que caracterizar esa causa. ¿Cómo lo van a caracterizar, no? Entonces, aquí hemos puesto que lo tienen que caracterizar primero por etapa del ciclo de vida, o sea, a qué etapa del ciclo de vida y a qué género, a qué sexo afecta más el problema, ¿no? Luego, hacer otra tabla para ver en qué trimestre del año se presenta con mayor frecuencia ese problema que ustedes han identificado o han seleccionado, ¿no? Y finalmente, determinar de qué distrito de procedencia es más frecuente ese problema que han identificado, ¿no? Entonces, con esos tres gráficos que generen, ¿no? o tablas, ¿no? Van a generar primero una tabla, si quieren le hacen un gráfico, ¿no? Ya tienen caracterizado el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos caracterizando? En tiempo, porque estamos viéndolo en el comportamiento trimestral, ¿no? Luego lo tenemos caracterizado en espacio, porque estamos viendo de qué distrito procede con más frecuencia, o en qué distrito se presenta con más frecuencia, ¿no? Y lo tenemos caracterizado en persona. En persona lo tenemos por etapa del ciclo de vida y por sexo, ¿no? Entonces, según eso, si ya tenemos esa caracterización, ¿no? Y ya podemos hacernos la siguiente pregunta, que es ¿por qué, no? La caracterización nos dice el qué, cómo, cuándo, dónde y en quién, ¿no? Luego, teniendo esas características, ya puedo preguntarme por qué. O sea, ¿por qué sería más frecuente del distrito que le salga en su análisis, ¿no?
¿O por qué sería más frecuente de que se presenta en determinado trimestre del año, ¿no? ¿O por qué sería más frecuente que se presente en determinado etapa del ciclo de vida o en determinado sexo, ¿no? Entonces, la idea es que ahí planteen, la idea es que planteen por lo menos 3 hipótesis, ¿no? Para ese problema, ¿no? Y luego el ejercicio va a ser ahí qué diseño de investigación, qué método de investigación y qué tipo de investigación deben aplicar para tener mejor evidencia, ¿no? De esa hipótesis causal. No les estoy pidiendo que hagan la investigación, ¿no? Porque no habría mucho tiempo, ¿no? Pero por lo menos sí es importante que ustedes se enfoquen los problemas en base a posibles hipótesis y sí tener la capacidad de plantear un método, un tipo y un diseño de investigación, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esta tarea, ¿no? Pero ahorita, si no lo han presentado, pues no hay posibilidades de evaluarles, ni de decirles cómo lo tienen que hacer. Bueno, cómo lo tienen que hacer ya está, ¿no? Sino para ver dónde están sus debilidades, fundamentalmente, ¿no? Doctor, buenas tardes. Hola. Una consulta. En el caso del tiempo, dice trimestral, ¿evaluamos Así es. con la fecha de ingresos o de egresos? No, todos hemos dicho se trabaja todo con egresos, ya les mencioné. En hospitalización el ingreso no importa, se trabaja con el egreso, ¿no? Porque recién en el egreso vamos a saber exactamente el diagnóstico, la evolución del caso, si murió o no murió, ¿no? El ingreso en el reporte de hospitalización, la fecha de ingreso no es referencial, ¿no? Claro que a nosotros va a servir para ver estancia hospitalaria, porque si queremos calificar los indicadores hospitalarios, un indicador importante es la estancia hospitalaria, ¿no? Y la estancia hospitalaria no debería superar más de 9 días. Algunos dicen hasta 7 días es lo máximo que debe tener un paciente común, ¿no? Pero dependiendo del tipo de diagnóstico, ¿no? Entonces, la base de datos que les he dado tiene que trabajar con la fecha de egreso, eso es lo que se cuenta. La fecha de ingreso no lo tomamos nosotros para el análisis, solamente para hacer la estancia hospitalaria, sí, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer de ahí, Okay. ¿ya? Lo decía porque de pronto era más exacto para ver la incidencia, ¿no? Porque iba a contar el tiempo de tratamiento hospitalario, entonces era un poquito más, no iba a ser tan exacto. Por eso lo decía, pero tienes razón. Claro, así es. Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Qué dice Carrizo? A ver. Sí, doctor. Doctor, lo que quería preguntarle es cómo podríamos inferir, digamos, en la tabla que yo tenía, digamos, escogí tuberculosis y la mayor procedencia es de San Juan del Lurigancho. ¿Cómo podría inferir por qué se dio eso de la tuberculosis en San Juan del Lurigancho? No estoy pidiendo que infieran, estoy pidiendo que simplemente planteen hipótesis, porque inferir significa ya determinar causalidad, ¿no? Claro, o sea, Entonces, pensé yo que en el ejercicio no estoy pidiendo que ustedes infieran causalidad, sino que hagan hipótesis causales. ¿Qué son hipótesis causales? Son supuestos, ¿no? Entonces, en base al distrito, ¿qué supuestos podrían estar relacionados con la tuberculosis? Entonces hay que ver, no solamente economía. no, pues claro, podría ser la economía, el nivel de pobreza, podría ser, ¿no? Puede ser la calidad de la vivienda, podría ser el estado nutricional de los pacientes. Entonces, dependiendo también en qué grupo etario te salió el más frecuente, ¿no? Entonces, todo eso es importante que analicen por esos factores, ¿no? La procedencia, el grupo etario, ¿no? Y también, digamos, la frecuencia en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿Escogemos solo uno? ¿Ah? ¿Escogemos solo uno o podemos poner varias suposiciones?
No, hemos pedido que escojan uno de morbilidad y uno de mortalidad, ¿no? Entonces Ah, son dos daños que tienen que escoger, uno de mortalidad y otro de morbilidad, ¿no? Y para ambos tienen que poner cuáles son digamos, las posibilidades causales. Pues estoy viendo que plantean hipótesis nada más. sí, No estoy diciendo con que... respecto a la hipótesis, ¿vamos a tener solo un factor predisponente o podemos poner varios? Por eso, pues tú puedes plantear, eh, digamos, más de un factor predisponente si vas a hacer un estudio. Si yo quiero plantear un estudio de casos y controles, ¿no? Entonces, ahí yo puedo buscar más de un factor determinante o condicionante, ¿no? Si yo voy a hacer un estudio de cohorte, entonces tendría que identificar eh, un factor de exposición, ¿no? Si voy a plantear un estudio transversal, comparativo, entonces puedo plantear más de una hipótesis causal, ¿no? Entonces, más de un factor, ¿no? Entonces, eso depende primero del diseño de que tú quieras plantear, pues, ¿no? Sí, doctor, entiendo. Muchas gracias. Ok. Bueno, ¿le comunicaron a Becerra que tiene que conectarse hoy día? Sí, le he comunicado, pero creo que no me responde. Bueno, yo voy a bajar la asistencia porque eso es lo que nos piden. Y ya se quedará con falta él, ¿no? Doctor, una pregunta. Por ejemplo, si es que yo considero, por ejemplo, hay una causa que es apendicitis aguda. Entonces, si yo, por ejemplo, lo pongo dentro de la lista de la lista que deseo evaluar como causas, una vez después de haber sacado en qué ciclo de vida se da, en qué tiempo, en qué distrito, yo podría sacar mis propias inferencias, como por ejemplo decir que en el distrito donde hay mayor incidencia de apendicitis o una de las causas de mortalidad o de morbilidad, podría decir que es porque de repente no hay suficiente abastecimiento de alimentos o no sé, una causa que yo considere o necesito de repente averiguar que en ese distrito esté relacionado con la causa de apendicitis. De repente averiguando cuál ha sido la distribución alimentaria. ¿Tendría que hacer más averiguaciones o es en base a lo que yo considero como hipótesis? No, lo que puedes considerar, porque no estoy pidiendo que hagan una investigación todavía, ¿no? Sino que planteen posibles hipótesis. Pues, porque ¿qué es lo que luego vamos a investigar? Claro, tendrías que averiguar algunas evidencias, ¿no? De, digamos, la apendicitis con qué factores puede estar relacionado, ¿no? Que no necesariamente son evidencias que van a suceder en el distrito donde tú has escogido, ¿no? Sino evidencias de investigaciones anteriores. Entonces, en función a eso, puedo yo reafirmar mi hipótesis, si esa hipótesis es válida, y porque es importante que tu hipótesis sea plausible, ¿no? Porque si no es plausible, definitivamente no sirve que yo plantee una hipótesis que no es plausible, ¿no? Que es plausible que exista la fisiopatogenia, la posibilidad de que suceda, pues, ¿no? Lo que podría, por ejemplo, poner entonces, doctor, supongamos que me sale que hay mayor apendicitis en el distrito de San Juan de Miraflores. Entonces, yo buscando un poco de información acerca de ese distrito, encuentro que hay un estadístico de que en ese distrito la mayor cantidad de población consume abundante comida chatarra. Entonces, yo podría decir Puede que ser. una de las
una de las causas para que se dé apendicitis es que en este distrito hay mayor consumo de comida chatarra o de comida abundante en abundante grasa. Podría ser una de mis hipótesis. Claro, claro. Sí, Ah, sí, así es. ya, doctor, gracias. Ok. Doctor, una pregunta. Con respecto a la elaboración de las hipótesis y también sugerir un diseño, eh, ¿hay algún manual que usted considere necesario leer para elaboración de hipótesis? Porque la mayoría de trabajos que ahora realizamos es bastante, nos piden pues ello, y es bastante susceptible de errores. Y bueno, y por eso nos corrigen. Por esa parte quería preguntar. Bueno, para plantear nosotros un proyecto de investigación hay manuales, pues, ¿no? Entonces, y bueno, yo creo que les subí ahí un libro de metodología de la investigación, ¿no? O si no, les voy a subir, por acá que lo tengo, aquí voy a poner algún libro que les ayude a plantear, bueno, a conocer investigación primero y luego plantearlo, ¿no? Es importante, ¿no? Está bien, gracias, doctor. Vamos a ver acá un ratito.